El día de hoy vamos a platicar con Salvador Mendiola sobre sus posturas ideológicas y lo que él considera que es el paradigma social. Platícanos, Salvador, ¿cuál es tu ideología política? ¿Cuál es tu ideal social? ¿Qué es lo que le hace falta a México para acercarse a tu sociedad, digamos, utópica? Preguntas difíciles de responder si van dirigidas a Mendiola. Mendiola en tal caso le encantaría ser Dios y tendría respuesta. Pero creo que para empezar a caminar, y creo que con preguntas será todo más claro y no solo con respuestas, situar a Mendiola. Primero, Mendiola nace en 1952 en la Ciudad de México, familia clase media baja, padre bufón, si quieres, del capitalismo, porque es entrenador de fútbol americano, madre provinciana, hija de los éxitos del PRI, que la educa, le da urbanismo, y forman una familia, ahí nace Mendiola. La familia no es muy culta, es deportista, pero ya es urbana. El padre es honesto, trabajador, tal es su fama. Y ahí Mendiola descubre que es poeta. Algo que te lo da el lenguaje, no tú ni la inspiración. Lo tiene que asumir. Y eso, pues, obliga a muchas cuestiones decisivas, porque no había ejemplos que seguir. Por suerte, y ahora lo entiendo bien, llegué a una conclusión, creo, de genio poeta, aunque mi poesía no sea buena. Y es que si no creas tu propio sistema, eres siervo de otros seres humanos. Y desde aproximadamente los, creo yo, 13 años, pues Mendiola se autoeducó para la libertad. En el Mendiola actual de ya cerca de años, la palabra ideología es mezquina. Coincido con Marx que el concepto de ideología son las ideas que vuelven estúpida a una persona. Las gentes tienen ideas, todo el mundo cree que tiene ideas, funciona con ideas. Eso quiere decir que obedece a otras personas. Entonces yo ya no tengo ideología, soy Salvador Mendiola, pienso y hablo como Mendiola. En ese camino, y lo he planteado varias veces, Mendiola emergió en una familia de profundo catolicismo y a los 13 años de la libertad se volvió ateo. Su sabio padre luchó contra él sabiamente con libros y con personas, y eso llevó a un dudoso a volverse teólogo de la liberación prácticamente a los 19 años, lo que implicó tener que estudiar a Karl Marx, a Freud, a Nietzsche, como desesperado, afortunadamente sin maestros. En esos años que son los 60 que se están cocinando en torno al 68, todavía no estaban tan de moda los tres personajes. Marx era de gentes que estaban en Lecumberri, Freud era de niños ricos y actrices de telenovelas, y pues Nietzsche era del pueblo, era lo que leía la gente que compraba libros en la banqueta. No había maestros explicándote eso en la escuela. Eso se lo agradezco al siglo XX, que yo no tuve maestro de Marx, yo no tuve maestro de Freud, yo no tuve maestro de Nietzsche. En mi camino autodidacta, con los tres me formé. Eso me condujo en 68 a muchas complicaciones, era yo muy joven en ese momento, ya cuando me formo como teólogo de la liberación tengo 19 años, es ya 1971 aproximadamente,
y estudio en el Seminario Conciliar Mexicano, ahí en Tlalpan, como oyente, porque me declaro en duda de ateísmo. Y eso me lleva a la estupidez de creer en el Che Guevara y en la guerrilla. Una estupidez juvenil del siglo XX que fracasó en todos los casos. Creo que el fracaso más hermoso que tenemos a la vista se llama Nicaragua. O ya el irrisorio ejército zapatoide de irrisión nacional. La guerrilla no tiene porvenir, es de jotitos de universidad que organizan la liberación del pueblo con sus pistolas, con sus zapatos, con su ignorancia. Eh, Eso hizo que me dio la titubeada entre si había que enviar a México el del PRI, con guerrilla o sin guerrilla, pero mientras se iba convirtiendo en poeta, la poesía le correspondía y llega el año del 74, Mendiola gana un premio importante de novela. Lo primero que le dice el jurado del premio importante de novela, que son Agustín Yáñez, Luis Pota, Gustavo Sáenz, Tomás Mojarro y Margarita Urueta, además acompañados por Luis Guillermo Piazza y Andrés Senestrosa, a ese Mendiola de 21 años le dicen, oye, se me hace que el libro lo escribió tu papá porque a tu edad no se puede hacer tanto. Y ahí descubrió Mendiola que se había autoeducado bien para genio. Quizá genio, todavía diré. Eso de la novela hizo que Mendiola rompiera primero con el partido trotskista en el que estaba involucrado como intelectual orgánico, luego con la religión católica por completo, y que de ahí se lanzara a la aventura atea de autogobernarse, pues para aportar algo en la emancipación o liberación del proletariado mexicano. Eh, un profesor de escuela en la Escuela Superior de Economía, porque Mendiola estudia economía por todo eso, no filosofía y letras, eso es para ideologizados, sino para ser un buen poeta hay que estudiar economía política, psicoanálisis, no filosofía y letras. Y Mendiola estudia economía en el Politécnico, afortunadamente sin marxismo todavía, economía de verdad, no payasadas religiosas, y un profesor que lo ve enjundioso, cuando se vuelve en autogobierno en la escuela de economía y se autoeduca el grupo de Mendiola otra vez sin profesores, solo con asesores durante 5 años, porque veníamos muy 68eros, un asesor, profesor, me dice, vamos a hacer una guerrilla urbana en Nezahualcóyotl y tú tienes que estar ahí. Y para eso nos vamos a ir a juntar gente a la Escuela Nacional de Antropología y Historia y hay los más tontos para meterse de guerrilleros. No sirven para nada los que estudian ahí y los niños ricos se quedan con los sitios arqueológicos y hay un chingo de pobres que van a querer hacer la revolución, lúmpenes, fracasados. Los juntamos, los educamos, nos vamos a Nesa, iniciamos la guerrilla, liberamos a México. Ok, para eso tienes que dar clases y ya en 1973 yo estoy dando clases, en 74, 75, regresa en 76 y dice no hay futuro para la guerrilla urbana. Estuve en reuniones muy locas con gentes muy locas en París y ya nos tiene copados el Pentágono, los pinches iraníes. No va a haber guerrilla loca que no caiga en las garras del Pentágono, de los chinos o de los iraníes. Y entonces tenemos que pensar otra forma de liberación. Ahí Mendiola decide hacer su servicio social en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que lo había estado estudiando como economista, como foco de desarrollo del capitalismo que proponía el PRI por Luis Echeverría, y aprovecha esa situación de estar en Lázaro Cárdenas para viajar a Ayotzinapa y ver qué pasaba con lo que eran los hilachos de las guerrillas ridículas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, que si quieres era de hombres, porque los de ERA y los de la Liga 23 eran por niñitos jotos de Monterrey. Gays, perdón, porque si no me suspenden. Gays. Todo esto que pasa en 77 lo lleva a escribir una novela, Guerra y Sueño,
donde no sabe ya qué hacer, si la revolución con armas, si dedicarse a la docencia, si hacer periodismo, si suicidarse. La novela tiene éxito real porque de inmediato el PRI la lee y se quedan sorprendidos y dicen, ¿así está la mente de la izquierda mexicana? Y ese Mendiola les dice, sí, así están de idiotas los que hicieron el 68, los que hicieron el 71 y los que van a seguir. En esa mentalidad están enjauladitos, Marta Harnecker y Ríos. Eso yo ya lo había leído antes de que pasara siquiera con José Revueltas, en Proletariado sin cabeza. Ese Mendiola se queda en la inquietud de saber, la guerrilla fracasa porque ya en 77 se dedicaban a secuestrar, a asaltar bancos, como ahora lo hacen con López Obrador, y él les pone los bancos para que ellos mismos los asalten, secuestrar gente rica, cortarles orejas y hacerse ricos sin que avanzara nada para la clase trabajadora. Mientras a través de dos retrasados mentales, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, se iba a la religión populista totalitaria de Carl Schmitt, toda la izquierda fracasada que Mendiola había visto ya en la guerrilla del 77. Bien, eso plantea los conflictos de Mendiola cuando llega a los 25 años. En ese momento decide que no se va a volver guerrillero, que tiene que buscar una solución más racional, que no se vale lo de la ética de que el fin justifica los medios, y empieza a pensar en ideas otra vez de libertad, democracia, discusión racional, argumentación, parlamento, monarca. Se le empieza a titubear la idea maniquea vulgar de la lucha de clases según Karl Marx y Friedrich Engels cuando tenían 21 años. Esa estúpida idea de que todo lo resuelven solo dos fuerzas, cosa que la realidad nos niega desde lo cósmico mismo, ¿no? Las pilas no son nada más positivo y negativo, hay algo en medio, y eso es toda la pila. Entonces Mendiola empieza a titubear de esa religión populista totalitaria que todos la están sacando de argentinos fracasados, de chilenos fracasados, de tarras fracasados, que no estudiaron. Y pues veo que se van encarcelando ellos en su polaridad, ¿no? Lucha de clases, los pobres, los ricos, los buenos, los malos, la yihad. Y entre esos titubeos va viendo lo ridículas que son cada vez las marchas del 68 y del 71. Cómo van terminando en procesiones religiosas como de la Nueva España, sin ninguna eficacia política. Mendiola ve cómo los estúpidos del 68 creen que cambiaron la historia, que no va a cambiar hasta 88, 20 años después. El cambio tan lento y tan estúpido los 68eros. Se entra en contacto con los anarquistas españoles, Mestre y grandes personajes, y ellos le dicen, revisa el 68, es un mito, te lo inventaron desde Elena Poniatowska. Eso me lleva a la amistad de Luis González de Alba, a ver la realidad del 68. Titubeos y demás, y en 88 decido, se acabó la política es ideología. Hay que tomar tareas reales de seres reales y me dediqué a la poesía y a la docencia. La poesía creo esencial desde el periodismo y la docencia tenía que ser obligatoriamente desde la Universidad de México, que es la autónoma, y desde la FES Aragón, que era la religión extranjera, lo subalterno, lo periférico, lo subversivo. Y ese Mendiola se fue haciendo dueño de su propio pensar. En ese momento, por choques poéticos con el grupo de los infrarrealistas, Mendiola participa en acciones contra Octavio Paz y lo seduce Octavio Paz y le da risa a Bolaño. El estúpido de Roberto Bolaño que me decía que la novela era una escritura burguesa del capitalismo que nunca los poetas auténticos íbamos a usar,
En cuanto se enferma de cáncer, el jotito chileno, escribe y escribe novelas para gentes como Juan Villoro. Y entonces dije, no, estos infrarrealistas son pura mentira, o Mario Santiago Papasquiaro, ¿quién le ve lo poeta a ese pendejo? ¿Quién se sabe un verso de un poeta infrarrealista? Y mientras encuentro a Octavio Paz. Y Paz pelea con nosotros como gente grande, con ideas, no con payasadas de lucha de clases, si yo tengo la razón. Asisto a los cursos de paz en el Colegio Nacional, se da cuenta que calaña de jóvenes juntó y da primero un curso para que veamos que somos más surrealistas que André Breton y Artaud, luego da un curso para enseñarnos que somos patafísicos y termina diciendo, ¿para qué siguen imitando a Che Guevara que no estudió? Era enfermero y le inventan que era médico y nunca ejerció la enfermería. ¿Para qué siguen a Che Guevara que todo lo traicionó? Iba a liberar a Argentina, no la liberó. Iba a liberar Guatemala, no la liberó. Iba a liberar a México, no lo liberó. Iba a liberar a Angola, no la liberó. Iba a liberar a Cuba, ven qué manos la dejó, de los Castro, que nunca se retratan con un negro, que queman jotos. Y todo eso de paz me hizo pensar, tengo que pensar por cuenta propia. Ya no puedo tener escuela, corriente, ni derridiano, ni Foucaultiano, mucho menos barteriano o esas cosas que había ridículas en México. Así es como llega ese Mendiola a tener que pensar ya por cuenta propia, con una manta anarquista con la que marchamos siempre adelante de Cuauhtémoc Cárdenas en 88, diciéndole que él había firmado una carta felicitando al presidente Díaz Ordaz por asesinar estudiantes, porque ahora marchaba con los estudiantes sin pedir perdón por los muertos, igual que López ahora no pide perdón por nuestros muertos. Ese Mendiola es el que de pronto un día descubre que hay una leyenda que lo desaparecieron, que era tan brillante al lado de la izquierda, que el ejército lo hizo desaparecer en 77 y el que dice que está en Aragón es uno que inventa el ejército, ¿tú crees? Toda esa leyenda inventan los de izquierda. El idiota Rafael Salazar Guillén, el estúpido infracomediante Marcos, se llevó mi novela Guerra y Sueño creyendo que me habían tirado al Golfo, como un desaparecido de la supuesta guerra sucia que nunca ocurrió. Todo eso va caminando por un lado Mendiola, fracaso literario, por el otro ya lo perdieron, y ya casi en el siglo XXI, dentro del siglo XXI, un día un amigo querido, Enrique Aguilar, escritor, me dice, ¿sabes? Estuve en una reunión clandestina muy interesante, donde dos profesoras de la UNAM están queriendo escribir la historia de la guerrilla desde la literatura que se escribió valientemente en los tiempos que sí hubo guerrilla. Y ahí está tu novela Guerra y Sueño, y tu novela Y te sacarán los ojos. Y ellas se dieron cuenta de eso. Pero ¿qué crees? Las dos tontas creen que te desaparecieron. Y yo me reí y hasta me regañaron los de izquierda porque me reía y les dije, sí, es un reaccionario calvo, panzón, que está ahora en Aragón enseñando comunicación para periodistas. Y ese es el que escribió esos libros que ustedes tontamente admiran. De ahí entré en contacto con las doctoras que son Patricia Cabrera López y Alba Teresa Estrada, y ellas me dijeron, seas como seas, tus novelas son probablemente uno de los únicos planteamientos verdaderamente mexicanos de un pensar que sea, eh, vamos a decir, de tendencia marxista, de tendencia freudiano-lacaniana y completamente nietzscheano. No hay otros escritores en México capaces de juntar todo con originalidad. Lo hice vendió la misma porque, pues, me preguntaste sobre mi ideología, preferiría que lo dijeran ellas. Ya en lo que ellas escribieron, que es con lo que estaría explicándote lo que me preguntas, dicen Guerra y Sueño es muestra afortunada de un posicionamiento tanto estético, literario como político, muy oportuno para la época en que apareció, 1977. En el plano literario,
no reitera los tópicos realistas e ideológicos de las novelas examinadas en el capítulo anterior, toda la religión de la guerrilla, Carlos Montemayor y esos idiotas. En el plano político, Guerra y Sueño se torna en defensa de la subjetividad como potenciadora de la acción revolucionaria y del valor de la utopía. Bien. Mi utopía actual es, si hay Dios, comprobar que el infierno está vacío y que Dios no es tan estúpido de condenar a alguien. Pero ya en lo demás, mis utopías, diré, están realizadas en el efecto de entrar en 88, en abandonar la política pues ideológica de partidos, de votos, de guerrillas, de lucha de clases. Tomé tres caminos. En el camino del comunismo marxista decidí vivir en comunas, comunales, que fueron tomando la estructura de comunas fourierianas ¿Cuál? hasta la fecha. Oiga, En el lado lacaniano, decidí aniquilar las mentes estúpidas de los estudiantes de la UNAM, hacerles cuadritos la mente, hasta el grado de que ya me declararon violador, acosador, que daño a la juventud, planteando que Dios no existe, que se metan hongos. Y ya luego en el lado nietzscheano, pues me volví feminista. Y esas tres utopías ya son realidad, las comunas son reales, el psicoanálisis aplicado como docencia lapidaria para los estúpidos estudiantes fracasados de la UNAM, nacidos para perder. ¿Cuántas patentes de la UNAM están produciendo dinero para la UNAM? Ni una, solo un champú de sábila. Y se los trato de hacer ver, ellos se creen dueños de la sabiduría eterna. La mejor escuela de la tierra, puta madre, la de la visión de los vencidos, y no han sido capaces de producir un solo software. No hay un solo software de la UNAM que sirva. Y eso es la UNAM, que está en el decimotantos lugar, porque es la universidad que más correos electrónicos tiene. Nada más por eso. Porque es la universidad que más bancas tiene. Nada más por eso. Porque es la universidad que más imbéciles retiene sin que hagan la revolución. Entonces se los trato de explicar que una universidad como la que soñaba México era de cuotas, con las mejores mentes, no con los fracasados de Catepec. Bien, y entonces todo eso se va convirtiendo en una cantidad de leads que ni yo los puedo contar. Hay mendiolas publicados en polaco que me llegan porque alguien me encontró en Polonia publicado. Ese mendiola es el que ya está platicando así. ¿Cuál es el problema de México? Que el PRI le injertó a la Secretaría de Educación Pública y mientras haya Secretaría de Educación Pública habrá PRI para siempre. No debería de haber libro de texto gratuito, ni un libro como Moctezuma tendría que ver en cómo educar a los niños de México. Eso tendría que ser de la libertad ciudadana, que ningún Estado te diga cómo tienes que educar a tus hijos. El Estado todo lo que tiene que hacer es tener hospitales, carreteras, que es lo que no sabe hacer el Estado desde que llegó López Obrador, todavía los anteriores lo hacían. Ahí es donde empiezo a ver que la ideología que ahorita más daña a México es la ideología que la gente contiene como Morena, porque Morena no es nada. El que no te apunte a López Obrador te va a apuntar a un narco corrupto. Y esa es ya en ese sentido mi final para tu pregunta inicial. una de las críticas que le hiciste a fue su falta de ideología, me comentaste en una ocasión anterior. ¿Me puedes Sí, explicar cuál es el ruido que te provoca sí. el que López Obrador no tenga una ideología? ¿Qué es populismo totalitario? Carl Schmitt dice, un buen caudillo no debe tener ideas propias, se las debe de injertar, vamos a decir, el pueblo.
¿Quién es el pueblo que está cerca de López Obrador? Narcos, Epigmenio Ibarra, Batres. Y ellos son los que le dan por su lado y le fortalecen su populismo totalitario. Él no tiene una sola idea porque lee sus libros. Lo que no viene de las encíclicas de los papas, viene de la basura de, vamos a decir, los asesores de su señora esposa. Pero una Genial. idea de López Obrador de cómo debe de invertirse el dinero en México no existe. ¿Cómo negociar con Trump sin saber inglés? No te lo puede explicar. Y no nos lo va a explicar. Y se los va a llevar al oscurito. Y si se permite hablar en mexicano de Pachuca, les va a aflojar la zona rectal. Si los tiene a Ebrard y a él en Washington, les va a aflojar la zona rectal, como a los dos se las aflojó Carlos Pellicer, el ideólogo del PRI. No, esta ideología del PRI que ellos tienen la crearon poetas como Carlos Pellicer, como Jaime Sabines, miserables poetas vendidos al Estado. Como Carlos Monsiváis, miserable poeta vendido al Estado. Que en paz descanse. ¿En qué? ¿Cuál es la ideología Sí. del PRI? ¿Me podrías explicar? O del PAN, por ejemplo. ¿Cuál es la ideología del PAN? ¿En qué se diferencia la ideología de los anteriores gobiernos a la El del PRI ya no PAN? existe. El PRI ya no existe. PRI ya no existe. El PRI se planteó como un Estado justiciero en el inicio del siglo XX, queriendo ser primer mundo, segundo mundo, tercer mundo y además PRI. Por eso era de tres colores. Para el mundo comunista, el segundo mundo era rojo y era la CTM. Para el mundo capitalista era blanco y era la CNOP. Y para el mundo idiota y baboso, vecino, era verde y la Confederación de Campesinos. Con esas tres instancias controló a la clase trabajadora y le dio buenas condiciones de existencia, mejores que las que les puede dar un gobierno, digamos, del Partido del Trabajo o la de López Obrador. El PRI a los proletarios mexicanos los dejó con Televisa y TV Azteca, cuando estaban muriendo de anemia, cuando ni XCW tenían, cosa que ahora la gente no quiere ver. Y que no quiere decir que yo quiera al PRI ni que lo defienda, pero sí veo la realidad. Entonces, el PRI fue una ideología de Estado sin rostro claro. En unas cosas era comunista y la regaba, en muchas supo ser capitalista y acertó, y en otras fue corrupto y nefasto, totalitario, iluminados. Benito Juárez era el modelo para los niños del mundo, y esas cosas, ¿no? Que son como del siglo XIV. Entonces, eso era el PRI, eso es lo que analicé en Y te sacarán los ojos en 74. Por eso vi que la izquierda nunca lo iba a poder, pues diré, enfrentar de forma viril, y que iban a quedar literalmente engatusados en garras tan estúpidas como las de López Obrador. López a sus casi 19, 20 años decía eso, que él fácil le hacía enterismo al Partido Comunista y lo regresaba a la religión del PRI. Ya lo hizo. Ahí está con su maestro Bartlett. Tú mencionas que el PRI acertó cosas cuando tomó medidas capitalistas y en las que tomó medidas comunistas falló. Entonces, ¿cómo Sí, valoras tú el capitalismo en términos generales? Es un modelo. inevitable, inevitable. Solo la ingenuidad de personas menores de 30 años creen que el capitalismo se puede escoger o quitar. El capitalismo, dice Niklas Luhmann, es un sistema y no lo controla ningún ser humano. Se sobredetermina desde el siglo XIV, cuando menos. Y quien lo estudie con objetividad y sin ilusiones maniqueas, que el sistema, cuando menos, tiene una continuidad
fáctica de 150 años. Entonces hay que encarar el capitalismo como lo que es el sistema. Querer quitar el capitalismo es como decir que el sol quema de día y ahora lo vamos a poner de noche. Como los de Seattle, ¿no? En esa ilusión estaban hasta que mataron niños. Entonces, bueno, entonces tú consideras el capitalismo es inevitable, entonces tenemos que Yo hacer estudié algo. economía, acuérdate. Sí, y movernos en él para generar libertad, por eso hago contracultura y no política. Bueno, Lo que nos interesa es libertad, no que se acabe el capitalismo. ¿cómo valoras el estilo de vida de, digamos, las personas en otros países, en Estados Unidos, en comparación de México? ¿Es Estados Unidos un modelo a seguir para México? No, no hay esos modelos. Otra vez eso sería una ilusión ideológica. La realidad es más complicada. La realidad es que nadie lo está haciendo bien y nadie lo está haciendo mal. Es una idea maniquea creer que hay modelos más perfectos o modelos imperfectos. Entonces yo ahí diría, ¿qué me interesa de los Estados Unidos? Que todavía en medio de la estupidez populista de Trump son completamente demócratas y abiertos. En los Estados Unidos en este momento no hay conflictos de libertad de expresión como los que genera López Obrador en México o como los que ya pisoteó Raúl Castro en Cuba. Entonces yo no estaría haciendo periodismo ni en Cuba ni en México, me encantaría estarlo haciendo en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos tengo que comer taco shell del Taco Bell y no puedo ir a la Antolina con mi chef Adolfo a comer tacos de caviar. Entonces, así me puedo poner a revisar. Hay un gran ideal que no es una utopía, que es la gran nación americana, que coincide con el ideal, si quieres, del ingenuo Trotsky, de que el paso siguiente en el capitalismo es que cada continente se autogobierne, que desaparezcan las fronteras y las naciones, y entonces tiene que haber la República Americana. La primera nación que manejó la idea de libertad que yo defiendo con mi vida fueron los Estados Unidos de Norteamérica. De ahí viendo que iba a ser muy difícil de echar a andar en un territorio de indios y de nada, fueron y la injertaron muy bien en Francia, porque la habían entendido de Inglaterra y provocaron la Revolución Francesa. No hubiera habido Revolución Francesa sin Benjamin Franklin. Y entonces, y otros grandes, Paine, los norteamericanos. Ese sueño es el que mueve a Hidalgo, a Allende. Vamos a ser la gran nación americana con ellos, y con Bolívar y con San Martín. Vamos a juntarnos todos y a crear el gobierno panamericano. Ahí los Estados Unidos son el modelo más limpio de panamericanismo. Tienen su misma constitución sin golpes de Estado desde hace más de 150 años. Tienen los tres poderes perfectamente diferenciados y le han creado un espacio real de existencia al cuarto poder, que es la opinión pública, cosa que no hay en Argentina, que no hay en Venezuela, que no hay en Perú, que no hay en Ecuador, que no hay en ningún lugar de nuestra América. Entonces yo eso le admiro a los Estados Unidos. Les admiro cómo saben ser el melting pot, se matando en todas las cantinas como pasa en Canadá. En Canadá, si uno está viendo las noticias de Canadá, prácticamente no hay día donde un coreano no mate a un mexicano, un holandesa, un africano, porque no los han sabido mezclar. Estados Unidos me admira su capacidad para mezclar tantas diferencias y que todavía los negros se crean importantes cuando son los más ignorantes, los que son sirven para los deportes. No pueden enfrentarse ni a un policía, ¿no? Un policía es el 5 y se asfixia. Es un chiste. Pero entonces todo eso es lo que va haciendo que sea más complicada mi idea de si hay un país y al otro, no.
Pienso de Uriel, tenerme que ir a un lugar, me pagarían muy bien si me voy a Israel. Y haría buen negocio en Canadá, pero preferiría estar en México, aunque tenga que estar con mis amigos de Venezuela vendiendo tamales en la calle. pero bueno, sin embargo, existe dentro de muchos grupos una insatisfacción por bueno, para algunos la interpretación de por qué Andrés Manuel López ganó es porque existe una gran insatisfacción respecto al grado de desarrollo de México. Es decir, existe un deseo por Sí, claro, aceleración. pero los que votaron no son los que lo entienden. Pero los que votaron no son los que lo entienden. Los que votaron son los que no quieren entenderlo. O ¿Podrías sea, lo explicar eso? hicieron por eso, estoy seguro, pero lo hicieron sin entenderlo y por eso escogieron al menos apto para conseguirlo. Una solución rápida era Marichuy. Si fueran tan como dicen que son, hubieran votado por Marichuy, pero ellos no votan por faldas, solo por pantalones. Marichuy El sí caudillo tiene que entendí ser que es lo que le macho. falta al país. No, lo que digo es Marichuy, como candidata a la presidencia, era como 8 veces mejor que López Obrador sin que a mí me convenciera Marichuy. Si yo veo a Marichuy, honestamente, y no le digan a Conapred, y le doy mi ropa para que la lave y la planche. Pero es mejor que López Obrador. A López Obrador no le confío en nada, ni la mirada me la roba. Me da enfermedad. Entonces, eso es lo único que diría. Y entonces, mi hipótesis desde antes de que ganara López es, los pueblos corruptos e ignorantes eligen gobiernos más corruptos y más ignorantes todavía, por efecto de la corrupción y la ignorancia. ¿Quiénes votan por Obrador? ¿Quién, Los quién, que cierran las calles de sus quién siente que colonias es lo que le para que falta? luego puedan entrar los asaltantes y los roben más fácil. ¿Puedo ¿Quiénes preguntarlo? votaron por López Obrador? Los que sacan cubetas con cemento y un palo de escoba a apartar su calle, los que no pagan impuestos, los que dan mordida por todo. Esos son los que votaron, los que fabricó la Secretaría de Educación Pública con su libro de texto gratuito. Tengo Esos una, maestros impuestos, ¿no? De dictadura. Uriel, adelante, por favor. tengo una duda sobre la corrupción. ¿Tú crees que sean los factores que desencadenen que haya en México mucha gente corrupta? ¿Es un agente corruptor el que está haciendo eso o es una corrupción que se da naturalmente? Bueno, mencionaste que la SEP es como, bueno, supongo que un agente corruptor, pero ¿de qué manera corrompería a las personas? Eh, Creo que la corrupción es parte del sistema capitalista, que vivir sin corrupción es una ilusión ideológica religiosa, que utilizar la corrupción como tema de política es no entender la política real. Ese sería mi primer enunciado. El concepto de corrupción no es el problema para hacer una sociedad mejor, porque todos somos corruptos en algo. Lo único que es incorrupto es el Espíritu Santo. Todo lo demás corrompiendo. El átomo inicial se está corrompiendo en el Big Bang y entonces considero que la corrupción es una parte intrínseca del hecho de que no haya Dios, de que no haya destino en la historia, de que el ser humano es un caos dentro del caos, que es un animal que le dio miedo morir, se encaprichó en sobrevivir, lo ha logrado hacer y de ahí pues trata de luchar contra el caos eh, estúpidamente. Y ahí es donde ve la corrupción, en lugar de entender el caos y funcionar pues inteligentemente, como hicieron los que echaron a andar la electricidad
o los que echaron a andar la energía eólica. Entonces, que haya corrupción, que no esté pagando impuestos, creo que es el problema de México. Eso es un error que ya está intrínseco en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque esa es la Constitución que fabricó el PRI para que siempre haya corrupción. Y si en este momento esa defectuosa corrupción fuera quitada para imponer la de moral de López Obrador, nos podemos peor, todo se va a volver 1000 veces más corrupto. Entonces, la solución es tener que pactar un nuevo contrato social, donde ya una solución hipiosa, pues es la del maestro poeta Gabriel Said, que dice, como la corrupción no se quita de un día para otro, y quien más lucha contra la corrupción es más corrupto que los otros, entonces lo mejor sería pagar impuesto por corrupción, que si te piden una mordida, tú puedas dar una factura y te entreguen otra factura, y eso se pueda descontar de los impuestos, y puedas reclamar yo de una mordida para que me dieran la prueba del coronavirus y no me la dieron, y que hubiera un juez que fuera legal, y que también se pudiera demostrar ante un abogado que se corrompió más con otro, y entonces ver si era el dinero, la razón. Pero entonces es un problema creado por el populismo, porque saben que no tiene solución. Si quisieran ellos acabar con la corrupción, pues empieza con la poda moral de Jesucristo, vas y vendes todo lo que tienes y te vienes pobre conmigo, cosa que no hizo Ackerman, cosa que no hizo Bartlett, cosa que no hizo Jericó no sé qué, cómo se llama, Citlali, cosa que no hizo Duarte, cosa que no hizo el gobernador de Veracruz, cosa que no hizo el gobernador de Baja California, que renunciaran a su corrupción en público y dijeran, yo entro a Morena y pido perdón a México por mis 23 casas y la concubina con la que engaño a todas mis otras amantes. ¡Wow! Chido, bonito. Pero no, mientras nadie sabe qué es la corrupción. Si Ackerman puede ser lo que es, ¿qué cosa es la corrupción? Si Ackerman con un título falso es aceptado por la UNAM como doctor y le dan cargos y hasta lo piensan rector, ¿qué cosa es la corrupción? Entonces, por ahí creo que es nueva constitución, nuevas reglas de código civil. ¿Crees que se esté corrompiendo la palabra, el significado de la palabra corrupción? Sí, esa es una intención populista. En el populismo de Laclau y Moore, dicen, como ya fracasó el marxismo, no sirven los conceptos marxistas. Para atraer masas hay que buscar conceptos confusos. Esas son las verdaderas fake news. Busca conceptos confusos. Moral. ¿Qué es moral? ¿Por qué no ética? ¿Por qué no ley? Moral, nadie sabe qué es la moral. Entonces, el populismo busca conceptos. Fifís. ¿Qué es fifís? Entonces, el populismo busca conceptos que no tengan, diré, significante con significado literal, y ve cómo se cargan, y de ahí lucra con las cargas. Y entonces pescó en un momento a 30 millones de estúpidos, y queriendo acabar con una corrupción que nunca les explicó, eligieron al más corrupto. Quizá el problema más delicado ya en este punto es que contra el discurso totalitario populista, las pruebas de razón es que no se puede nada, porque no están razonando. Entonces de nada sirve argumentar. Ahora, lo que empiezo a ver es que, digamos, el embrujo ideológico de Morena, año y medio de fracaso ya lo tenían endeble. O cuando lleve 2 años de pandemia, a ver quién sigue con él. Eso puede ser terrible porque estos estúpidos entonces se encalman, porque no pueden argumentar. ¿Cómo argumenta Ackerman contra mí? ¿Cómo argumenta López contra mí? No pueden argumentar.
Entonces le pagan a alguien para que digan que yo hice algo horrible, tienen las leyes a su favor, y así hicieron en Venezuela, así hicieron en Cuba, así hicieron en Nicaragua, así hicieron en Corea del Norte, así están en China. No quiero pensar con algunos amigos del Frente de Frena que todos estén bajo la orden de un maldito masón judío, pero sí pienso que estos que vienen con López Obrador, pues son la mafia narcopetrolera del mundo, que va a dar a Irán y no a Arabia Saudita, que va a dar a Venezuela y a la URSS. Y ahí sí veo que hay una internacional socialista totalitaria, pues que lucra con el petróleo y con las ilusiones de los populistas, que es el lumpen proletariado, no el proletariado real. Los populistas en Venezuela, en México, en Corea, no representan a la clase trabajadora, sino que representan a los ninis, a los viejos fracasados que no supieron ganar jubilación, a las madres solteras que no supieron cerrar las piernas o abortar a tiempo. Pero mientras ya no ayuda a los niños con cáncer, porque esos no van a votar en el 21. Pues ahí es donde los veo terribles a los populistas, porque no razonan. Tengo una pregunta sobre algún par de conceptos que mencionaste. Mencionaste que Salvador Mandiola es ateo, pero también se convirtió en teólogo de la Sí. liberación. Y has mencionado pues que Dios, que enseña que Dios no existe. Sin embargo, no entiendo a qué se referiste cuando dijiste que es incorruptible el Espíritu Santo. Como, ¿podrías aclarar un Era poco? un chiste, Ah, ya, ok, ok, un ok. chiste con sarcasmo, que Ah, viene ok, de la ok. crítica de la razón pura, donde Emmanuel Kant dice que es el único este universo material. Pues, el santo es la paloma que no se mueve, que no existe. Eh, Son pasos. En mi familia, en un momento dado, cuando yo tengo, es 62, tengo 9 años, del catecismo me llevan a decir cristianismo sí, comunismo no, contra Fidel Castro, porque se ve que ya inició el arreo populista totalitario. De ahí mi familia esperaba que yo fuera obispo o papa, o cuando menos un curita funcional. Toda mi familia era el primogénito y ya jugaba fútbol americano y luego se volvía como el padre Lambert, y sueños familiares ideológicos. Cuesta trabajo volverte ateo en esas condiciones y lo logro hacer. Quiere decir que mi padre y mi madre también me dieron libertad, pero tengo muchas dudas, dije titubeante, y entre que dudo y no dudo, encuentro en la teología de la liberación un cristianismo y una teología que no estaba del lado de los, diré, curitas que bendicen palmas benditas el Domingo de Ramos. Me involucro con muchas personas que habían estado en el dilema de guerrilla o testimonio cristiano, y vamos optando por el lado del testimonio cristiano, donde no está el curita solovino, que es otro fake news, que nos enseña quién lo ordenó sacerdote y quién le conserva vigente el sacerdocio. Porque si está consagrando hostias el curita Solalinde, está cometiendo pecados contra su Dios. Pero bueno, yo trato con el curita Solalinde en esa época, él anda de teólogo de la liberación, pero él sí queda en las guerrillas. A él también le gustan las muchachas y por eso vive rodeado de muchachas, pero yo vivo en una comuna donde no decimos que somos célibes. Bien. Ok, Vean eso, él tiene sus gacelas, el curita Linde. Bien. Entonces, ese Mendiola va viendo las cochinadas de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica con los jesuitas se volvió parte del sistema del narco y el petróleo. Los jesuitas están metidos en Irán, que es el Islam, y los jesuitas están metidos en Rusia, que son ortodoxos. Y por eso tienen a su Papa Pancho gobernando a la iglesia y diciendo sean pobres con zapatos Ferragamo, creo que se apellidan. Entonces veo toda esa cochinez de la Iglesia Católica
Mi primera intención es, me salgo de la iglesia y me vuelvo una comunidad protestante, como las originales luteranas, calvinistas, pero sin el maniqueo de Calvino, o sea, el lado más bello de que cada quien interprete los textos como pueda, sin dogma. Pero eso de inmediato te hace ver que no hay Dios. Y en cuanto ves que no hay Dios, pues ya te calmas, te serenas y empiezas pues, a entender la economía, la política y sobre todo si quieres la antropología social. Mencion- Así es desde donde dije lo que dije. Mencionas que, bueno, a lo largo de tu vida te has encontrado con mucha gente que intenta revolucionar las cosas, pero te has dado cuenta, pues, así como lo mencionas, de que son estúpidos, ¿no? Ignorantes. ¿Crees que tenga algo que ver, pues, las ideologías religiosas que es, como lo mencionas, pues, México, la mayor parte de la gente es católica? ¿Crees que esto tenga algo que afecte su forma de pensar, que los lleve Sí. pues a no tener capacidades cognitivas muy desarrolladas? ¿O crees que no tenga ninguna importancia o poca importancia en el juicio de la gente? ¿Podría ser que ese tipo de ideologías que se han implantado, pues el catolicismo, sea como, digamos, semilla para que se implanten otras ideologías como el marxismo, o como lo mencionas, algunas ideologías vagas, ambiguas, donde pues la idea es pues confundir a la gente y para ganar adeptos? Lo mejor que creo que ya puedo decir es tú diste la respuesta mejor quizá que yo. Sí, o sea, si vamos a empezar a resumir y vamos a decir que de aquí a las 5:30 cerramos este tramo de conversación eh, y lo podemos continuar después Sí. para tratar de conservar cierta claridad. Pero entonces, ya aquí tendría que decir, y lo digo con cuidado, el Mendiola que habla cree que cosas no se entienden nada más con el cara a cara o con el yo te digo y tú me oyes, que se necesita cierto tiempo de carga para que las ideas que nos comunicamos realmente nos signifiquen y que por eso es bueno quizás hasta interrumpir las entrevistas con comerciales o con una canción o un bailable para que acabe de sedimentar mucho que se ha dicho. He dicho demasiado, muy rápido, y por como lo dices, perdón amigo, no veo tu nombre en la pantalla. Mi Eh, nombre es Uriel. Moisés. Uriel. Uriel. Entonces, por como hablé, hablo muy bronco, muy brusco, soy un viejo cascarrabias, pero entiendo, captado los matices de mi complicada proposición que es no veamos las cosas en blanco y negro. ¿De dónde viene ver las cosas en blanco y negro? Lo digo aquí muy rápido y eso espero que sirva para muchas preguntas en la siguiente entrevista. Es algo que ocurrió hace 30,000 años y por eso no es fácil de desmantelar. Que yo en este momento, por la información que hace 30,000 años hubo verdaderos problemas climáticos en la Tierra como no los hay ahorita ni los veo venir. Y de pronto lo que unos cuantos seres humanos hace 30,000 años, que no calculo que llegaran a ser quizá en todo el planeta Tierra en ese momento ni 20 millones de seres humanos, de pronto vieron desaparecer su hábitat alimentario y tuvieron que buscar comida por otras zonas y de otras maneras, y la escasez fue tan grande que se inventó la guerra. Antes del año 30,000, antes de nuestra era, cada se mantenía lejos de las otras. Si se veían y se ponían cerca, se hacían bu y corrían y cada quien tenía kilómetros para huir. Y no hubo guerra, la guerra la produjo la escasez. Esa escasez de la guerra llevó, y lo voy diciendo muy rápido,
a descubrir que la mejor manera de ganarla es al otro grupo social, aniquílale todas sus hembras, mátale las hembras, y esos güeyes no se vuelven a reproducir, o se tienen que ir a continuar la guerra buscando hembras. Y ahí es donde diría, este problema que estamos viendo ahora de que todo se ve en blanco y negro, maniqueo, lucha de clases, proletariado, burguesía, viene de la diferenciación sexual y de empezar a asignar roles sociales a los sexos, lo que llaman género las feministas. Eso fue originando las primeras religiones donde las mujeres sin gobernar fueron consideradas diosas porque eran matriarcas, y donde terminamos en los monoteístas donde Dios es un viejo barbón macho, en cosas de 30,000 años. Digo yo que los primeros 24,000 años fueron muy lentos, pero una vez que aparecieron las ciudades, aparecieron los templos, los sacerdotes, el dogma, los libros sagrados, la religión del macho, y todo lo dividió entre Dios y no podían encontrar un Dios que le hubiera atinado a todo lo que pasa, pero tampoco podían ver que el demonio le atinara también en todo, y tuvieron que negociarlos. A eso yo le llamo orden simbólico, fálico, lógico y céntrico. Y creo, esta es una creencia que habría que fortalecer con más investigación, que es lo que determina la gramática de todas las lenguas actuales del planeta Tierra. Todas, antes de gramática, tienen orden simbólico, fálico, lógico, céntrico. Ese es el conflicto de las gentes que se denominan ahora LGBT o las feministas, que se ve que el lenguaje no es justo, que tiene cierto degenere y no habla bien de lo que sería el sexo. Les impone a las mujeres tener que ser unas cosas y a los varones otras. Y eso es lo que creo que fue provocando pues esta terrible religión ya católica del Papa, solo Jesucristo, hasta Dios Padre se opacó y el Espíritu Santo, que es ya la iglesia del Papa Francisco, la de un supermacho. Es la iglesia y la religión del único país de la tierra donde no hay personas del sexo femenino. En el Vaticano todos son machos. En el Vaticano nunca ha nacido un ser humano. Eso es ya el modelo de ese tipo de pensamiento, orden simbólico, fálico, lógico y céntrico. Fálico porque favorece al cuerpo del macho, que es el que empezó a guerrear. Y guerrearon porque si mataban machos no se perdía procreación. En cambio, si perdían hembras, sí se perdía procreación. Economía política. Si tienes 10 machos y una hembra, a los 9 meses vas a tener 12 personas, 13 cuando mucho, 15. Pero si tienes 10 hembras y un macho, a los 9 meses tienes 19. Y eso lo vieron muy rápido los seres humanos y empezaron a matar hembras. Fálico. Lógico, porque se fue dando todo el operativo de justo en el lenguaje mismo. En eso que le explicaba Jacob al principio, las ideas. Lo que te ideologiza es logos. Y entonces creemos que la palabra perro tiene cola y orejas, cuando a lo mejor con perro yo estoy hablando de una constelación en el cielo que tiene ni cola ni oreja. Y eso es lo que yo llamaría ahora lo lógico, que con palabras queremos entender y las palabras no explican nada. ¿Qué rojo? Digo rojo. Y si no te enseño un rojo, no sabes cuál rojo. Y eso es lo que permite hasta la demagogia. Bien, y luego ya vendría lo céntrico, el poder del lenguaje, el poder del sexo se fue centrando en lo que Freud llamaría el padre mayor, el que guía a la manada, por imitación de mamíferos y no por necesidad política, que hemos ido abandonando, ya no tenemos monarcas absolutos, y por eso luchamos contra todo tirano dictador que se quiere volver a convertir en el monarca absoluto. Jacob y Sí, Uriel. muchas gracias.
Si me pongo en un Mendiola bonito con sombrero negro de rabino, esto parece estar en el Sancta Sanctorum de una sinagoga y se me aparece el patriarca Jacob y el ángel Uriel para que yo le dicte el camino a México. Así se volvió loco López Obrador. Pero bueno, esta conversación espero que lo que primero sirva es despejizar a Mendiola. Mi problema no es con el peje es un problema, pero no es mi problema. Y mi intención, como ser que se va a morir, espero, en unos 1000 años, es conversar con otras personas y comunicarles mi experiencia. He visto ya como Sócrates que donde funciona mejor la transmisión es con personas más jóvenes porque tienen quizá el disco duro más eficiente, vienen más al día. Los viejos de mi edad van siendo pocos los que me siguen porque ya no tienen memoria, como me pasaba con el móvil al principio, Jacob. Entonces, por eso me siento muy contento de estar conversando así con ustedes. Diré yo, para cerrar esta conversación, les cedo una pregunta a cada uno. Pues no, a lo mejor no es tanto una pregunta, pero sí, la verdad me gustó mucho lo que último que dijiste. Hay mucho tema de hablar sobre el lenguaje y bueno, por lo que entendí, creo que Prone, o como me das la idea, o esa es la idea que capté, de que el lenguaje quizás se antepone a muchas situaciones, por no decirle pues problemas que se han generado en la sociedad actual. Y hay mucho de qué hablar sobre eso, sobre todo mencionaste algo que las palabras no dicen nada, en cierto sentido pues son huecas, quizás eso es algo de, por ejemplo, la idea platónica que tenían, que estaba el mundo de las ideas, las palabras, quizá, y estaba el mundo material. Y pues hay unas cosas ahí muy interesantes que a lo mejor cada vez están más cercanos esos mundos, pero sería cuestión de hablarlo con más calma más adelante, si es que es posible, pues. Me da pues mucho gusto haber platicado contigo. Sí, claro. Las observaciones Veo históricas. que esto conectó y te diré una cosa ante lo que dijiste. Si lo pensamos con calma, el lenguaje existe antes de que existiera nuestro yo nosotros. Primero ingresó el lenguaje y luego el ser que piensa. Eso es lo que yo llevo estudiado tanto en lo que sería fisiología humana como psicología humana, para decirlo simple. No hay pensar antes de nacer, solo se puede pensar después del nacimiento, porque para pensar se necesitan signos, palabras, y las palabras dependen de una cualidad que se llama deíctico, y es que alguien te tiene que apuntar qué es lo que es la cosa que tú o escuchas como solo sílabas, y eso no lo puede hacer nadie cuando uno está en el vientre de su madre, que te apunte que es un caballo, que es un perro, que es una puerta. Y hay pruebas, si quieren, de medida neurológica, que no hay pensar real en los fetos. Solo se da pensar real una vez que uno tiene que aprender a respirar en el mundo ya de nacido. Y ese aprender a respirar empieza todavía de mamífero vertebrado. Hay cualidades del sistema nervioso humano para que ingresen los signos de los otros como signos y entremos al lenguaje. Por eso, si yo naciera de un padre y una madre que hablan en español en Alemania y ellos me abandonan ahí sin hablar conmigo, yo nunca voy a hablar español, sino que al principio voy a hablar el primer lenguaje que me enseñen. Pero bueno, Y eso sería ese brutal experimento que nadie ha querido hacer. Ahí podría surgir otra pregunta, ¿no? Eso para... El problema es que la gramática nos... Te digo, haz la pregunta, sí. Ya de que, o sea, dices, por ejemplo, que antes de nacer no se tiene ¿cómo se llama? Pensar, porque todavía no hay alguien que nos diga, pues, nos apunte a qué son, a relacionar las cosas, los símbolos con los objetos, pero también podríamos preguntarnos
¿quién nos enseña a seguir esas órdenes de esas personas? ¿Cómo es que en un inicio yo digo, voy a seguir El eso que miedo me a la están muerte, indicando? el miedo a la muerte, el miedo a la muerte, el miedo a la muerte. La criatura por miedo a la muerte aprende a leer los signos. Por miedo a la muerte llora, por miedo a la muerte tose, por miedo a la muerte gesticula. Y mientras mejor lo va controlando, mejor controla su sobrevivencia. Eso es lo que llamaría Freud el dominio de la libido. Tenemos una energía animal que quiere sobrevivir, pero para los seres humanos solo puede funcionar cuando tenemos instinto. Y eso es algo grandioso, es la gran creación social del ser humano. Pero eso también nos tiene que poner en la duda activa de que antes de que yo pudiera pensar estaban ahí el sustantivo, el verbo y los predicados. Es muy interesante lo que yo he podido estudiar, porque cuando una criatura aproximadamente a los 3 años manifiesta que ya está en español, maneja todas las conjugaciones de la lengua, aunque no sepa qué es conjugar, ni sepa cuántos pronombres hay. Entonces, eso es lo que digo que habría que platicarlo en las siguientes sesiones, Pues sí, hay y que bastante es lo que... que quiero que vayan viendo como el orden simbólico falogocéntrico. Jacob, Sí, muchas gracias, Salvador. Bueno, a mí me pareció muy interesante la observación que hiciste sobre la conexión histórica entre la guerra y el surgimiento del catolicismo o las religiones en general. Eso fue lo que me... sí. Y eso puede surgen muchas dudas y preguntas, como fue ese proceso histórico, pero que tú resumiste en muy pocas palabras y a mi parecer de manera muy concisa y correcta. Bueno, entonces, nos estamos viendo, Habrá Salvador. que inventar un nuevo signo de corazón, porque este ya se ya lo hace hasta Madonna. Creo que entre los 3 y 1 personas amables que nos están escuchando aquí junto a mí, hemos logrado algo bello, que es hacer que sí funcione el espíritu humano. No estuvimos discutiendo, yo no estuve predicando, y entonces es muy eh, alentador saber que basta con que se pueda pensar para que los seres humanos nos comuniquemos, diré, pues con tantas ganas de entendernos como ahorita. Yo diría, estoy contento por eso. He tenido que pensar contra la monotonía de la cuarentena, y eso se lo agradezco a Jacob que provocó esto, pero la participación de Uriel ya lo volvió sensato, no es ping pong entre locos, sino ya una conversación es cuando hay un tercero que juzga. Y eso ya pasó esta vez, gracias por eso. Muy bien. Pues hasta luego. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Uriel. Ya estaremos conversando